presentes en nuestros corazones su palabra más que todo. Realmente es una gracia el participar aquí. Y también aquellos que están por Zoom, ¿no? Pueden escuchar la prédica desde su hogar, ¿no? Invitando a otras personas, compartiendo con otros también. Bueno, vamos a entonar el himno número 77 del Himnario Nuevo. Himno 77, maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús, maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso fiel, de todo es dueño Él, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor, Jesús, Señor de amor, Señor de la gracia, Señor de salvación, Jesucristo, Rey poderoso fiel, de todo es dueño Él, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Precioso nombre es, precioso nombre es, precioso nombre es el del Señor, Rey poderoso fiel, de todo es dueño Él, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Su nombre es realmente maravilloso. Por su nombre nosotros hemos sido salvos, ¿no? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él realmente se entregó en la cruz, clavado, y derramó hasta la última gota de su sangre para volvernos, ¿no?, con el Padre, para mostrarnos realmente su gracia y su amor, el cual tiene para con nosotros, para hacernos salvos, para hacernos justos y perfectos ante Dios y así presentarnos realmente ante Él. Sí, es muy hermoso el sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros. Vamos a entonar el himno número 17 también, del Himnario Nuevo. Himno 17. Tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción en mi corazón, estoy muy feliz que encontré al Señor. Del Calvario, tristezas, dificultades, deposito en el Señor. La canción que el Señor me ha dado,
rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermoso que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré el amigo fiel en el Señor del Calvario, que Jesús, la canción que el Señor me ha dado, rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el camino del Señor Jesús, tendremos morada eterna junto a Él. Si encuentro el lugar que el Señor Jesús me, con fuerza mi corazón alabará. La canción que el Señor me ha dado, rebalsa y suena con corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Una canción hermosa para cantarla, algo rápida, pero hay que intentarlo, hay que atreverse, como quien dice, ¿no? Porque así somos los hijos de Dios, ¿no? Tenemos que desafiarnos constantemente para poder avanzar. Constantemente dice el pastor, avance, avance. Y más aún si tenemos a Cristo en nuestro corazón, practicar constantemente y así lograr, ¿no?, las cosas. Bueno, vamos a cantar el himno número 94, por favor. Himno número 94, el Cordero de Dios. Señor Jesús, en la cruz murió por vida dar el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús, al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús, con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús, largo es el camino, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús, no temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios, como dice, ¿no? Juan el Bautista decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora realmente ya no tenemos pecado, porque Él con su sacrificio en la cruz nos lo ha quitado, ¿no?, totalmente, y nos ha hecho limpios, limpios como la blanca nieve. Hemos sido lavados, hemos sido santificados realmente. Vamos a entonar el himno número 106, por favor. 106.
Himno número 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andarme libremente como amigos en pastos verdes, de la mano caminaremos alegres, mi Dios y yo en peregrinación, de la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación, mi Dios y yo sé todo mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos hace separar. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios no pasa, es eterna, dice, ¿no? Aunque los cielos, la tierra, todo pase, su palabra permanecerá. Y más que todo en nuestros corazones, en la situación, en la dificultad o en el problema, en alegrías, en tristezas, en todo tiempo va a estar ahí. Como dice su palabra, todo tiene su tiempo, pero todo tiempo también es para estar con Dios, ¿no? Realmente su palabra es hermosa y que la palabra pueda trabajar en nuestro corazón. Vamos a entonar el himno número 222, por favor. Perdón, el himno número 123, mil disculpas, perdón. Himno número 123. Sin él no puedo vivir.
realmente no hay esperanza en el mundo sin Cristo. Por eso dice, ¿no? ¿De dónde nos ha escogido Él? De lo más vil, de aquello que nos servía, de lo más terrible que era nuestro corazón. Pero Él nos ha salvado para volver a estar con Él, ¿no? Bueno, muchas gracias, hasta aquí. Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a continuar con el culto. Vamos a orar. Voy a pedir por favor que puedan inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor. Padre, escuchando este tiempo acerca, Señor, de los 4 leprosos. Ellos solamente tenían que tomar una decisión y avanzar, Señor, porque el resultado, si se quedaban o llegaban al lugar, iba a ser el mismo, Señor. Pero avanzando por la fe, ellos podían disfrutar y conocer el corazón de Dios, Señor, que les podía dar la verdadera felicidad, el agradecimiento, Señor. Y no solo eso, Señor, habían muchas cosas que ellos podían como disfrutar, Señor. Padre, en nuestra vida espiritual de la misma manera, Señor. Permítanos avanzar, Señor, con ese corazón, Señor, para poder anunciar, compartir, expresar, Señor, el corazón de Dios, para que muchos hermanos, jóvenes, familiares reciban la salvación, Señor. Padre, hoy también tenemos, por la gracia de Dios, el culto aquí en la iglesia. Escucharemos la palabra, Señor. También a través de la palabra veremos, Señor, analizaremos nuestro corazón para poder tener, Señor, como la esperanza, Señor, la felicidad y sobre todo, Señor, la alegría en nuestro corazón, Señor. Padre, le pido por los hermanos que aún no llegaron aquí a la iglesia, por los hermanos que están conectados en las redes sociales o en Jerusalén Radio, Señor. Padre, permítales también a ellos, Señor, estar en una posición adecuada, Señor, junto a su Biblia y juntos compartir, Señor, la palabra del Señor. Padre, permita también a los hermanos que están preparando este tiempo para viajar, Señor, al campamento mundial en Argentina y en Colombia, Señor. De verdad proteja, Señor, y cubra todas sus necesidades, Señor, y todas sus dificultades pueda darle solución, Señor, para que ellos con un corazón abierto puedan avanzar y participar, Señor, del campamento mundial. Aún así los hermanos están saliendo a invitar, Señor, y que estos invitados también, Señor, puedan abrir su corazón a la iglesia y también participar, Señor, de los campamentos, para que en estos campamentos, Señor, ellos también puedan entender, Señor, el Evangelio, Padre Celestial. Esta noche estamos muy agradecidos, Señor, y dejamos, Señor, en sus manos el culto, los testimonios y todo, Señor, también el estado de nuestro corazón, para que a través de la palabra nos pueda dar, Señor, la sabiduría. Gracias le damos en esta noche. Oramos así en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche entre los hermanos, ¿sí?, de manera libre, quienes desean pasar a testificar cómo Dios está trabajando en su corazón, cómo Dios le permite avanzar este tiempo. Sí, adelante, hermana. Buenas noches, pastor, hermanos, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nérida Peláez, yo de muchos años creo que estoy testificando. Esta noche quiero agradecer a Dios sobre todas las cosas, de todo, ¿no? De todo lo que Él ha guardado. Realmente hace 2 años creo que yo no salgo a testificar. En este tiempo yo he hallado, yo y mi familia, puedo decir, mucha gracia de Dios. Hemos visto a Dios vivo en nuestras vidas. Quiero agradecer este tiempo, como Dios me permite pasar. Hace como 12 años atrás me diagnosticaron cáncer en la matriz. Y sí, 12 o 13 años debe ser. En ese entonces había un hermano que ya ha partido al lado del Señor, el hermano Juan José Arce. Él me predicaba la palabra
y él me decía, esta enfermedad ya Dios se lo llevó, eso en Isaías él me leía, ¿no? Y me hacía repetir, Dios se llevó todos nuestros males y nuestras enfermedades así. Y pasando un buen tiempo yo volví a ir al médico y realmente era una fuerte infección, nomás no había cáncer así. Pero pasando ya un buen tiempo, ya también a mi esposo le diagnostican el año pasado tumor en el riñón y también ¿no? Este tiempo hemos visto también la obra de Dios, aunque lo han operado, lo han extraído un riñón, los médicos no daban esperanza, no daban, más al contrario me decían que yo casi vaya alistando las cosas así. Pero una hermana me decía, no, yo tenía mucha queja acerca de mi esposo, veía mucho con mis ojos, pero una hermana me decía, usted es hija amada de Dios, así. También su esposo es hijo amado de Dios. Cuando a él lo estaban operando, yo realmente podía ver la obra de Dios. Pastor llamaba, al diácono de mi zona, hermanos, las jóvenes de la iglesia, así. Hasta mi hermana llegaba mis sobrinos llegaban desde Oruro, así, en su operación. Entonces yo podía ver que realmente él era hijo amado de Dios, así. Y yo, por mi esposo, casi no había sabido pedir, no oraba así. Pero en ese entonces sí yo podía clamar a Dios. Entonces ahí también podía ver la obra de Dios así. Y hace un mes y medio nuevamente, yo desde que enfermé al COVID me ha quedado una secuela supuestamente en el pulmón. Tengo mucho dolor así. Entonces yo iba al médico y me hacían exámenes, no salía nada y a la final sale un tumor en mi pulmón así. Y bueno, 2 días estaba súper bajoneada. Yo decía, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Por qué nuevamente a mí? Peleaba, ¿no? Con Dios, le reclamaba así. Pero también me acordaba que pastor decía, si hay situación en tu vida, alégrate, porque Dios está ahí, Dios está trabajando. Y pasamos muchas situaciones, ¿no? Y mi hijo empezó a trabajar y su jefa es médico, ¿no? Es la segunda jefa de la Caja Nacional. Entonces seguramente lo ha visto a mi hijo decaído, pienso, ¿no? Y me decía sábado, mamá, alístate, voy a ir al dentista. Yo le entendí. Ahí a las 3 es, ya hijito, yo a las 3 estoy ahí en el sol sentada, flojonaza, ¿no? Y alístate, mamá, me dice, ¿para qué? Le digo, pero vamos a ir al doctor. Entonces me lleva donde en Miraflores había tenido su consultorio y ella hace un examen, no me acuerdo el nombre, pero es como este micrófono, hay que agarrar y te revisan todo el cuerpo. Y la doctora me dice, no es tumor, es un hongo lo que tienes, son secuelas del COVID. Sí tienes problemas a la entrada de tu corazón, está con grasa y se ha estrechado así. Y me empieza a tratar y hay que meter los pies en el agua en un bañador y se vuelve verde, así cambia de color. Y yo podía ver que esta doctora cada sábado me lavaba los pies. No, yo me voy a lavar. Le decía, no, usted es hija de Dios y yo la voy a lavar así. Ella es también cristiana, ¿no? Y Dios me permite compartir el evangelio. Aunque esta situación ha pasado en mi vida, ¿no? Pero yo en mi corazón he puesto firmemente, una vez yo ya lo he experimentado a Dios con la matriz, con mi esposo, y en tantas situaciones yo he visto a Dios. Entonces tengo la esperanza o la seguridad, puedo decir, de que estoy sana, así. La misma doctora me dijo, usted está sana, esto solamente es una añadidura, me decía. Así, muchas cosas, ¿no? Y yo había pedido a Dios, este tiempo me hace pasar así. Por todo yo tengo mucho agradecimiento, ¿no? También agradezco a pastor, a una joven también que me jalaba aquí a la iglesia, Carol. Yo hablo quechua un poco, ¿no? No mucho. Había hablado quechua desde hasta mis 12 o 13 años, aunque en mi casa hablaban quechua, pero muy poco. Mi papá siempre hablaba el español, mi abuelita también. Pero yo tenía la oportunidad de estar en el colegio o en la escuela en mi pueblito. Tenía amiguitos, una amiguita en especial tenía que era campesina, ¿no? Y ella hablaba quechua netamente y jugábamos, hablábamos en quechua así.
y había aprendido yo algo a hablar quechua y pensé que yo sabía hablar quechua, criticaba, ¿no? Escuchaba alguna vez la traducción en quechua en el internet de las hermanas. No, le falta, no, esto no se dice así, era bien traposa, veía así, hasta que me tocó a mí ahora, ¿no? Estar en traducción. Tengo mucho agradecimiento porque a través de la traducción nuevamente he encontrado la alegría. Realmente el primer día yo, aunque no sé cómo lo hice, pero yo salía tan feliz. Mi hijo estaba ensayando la danza y yo junto con él bailaba de alegría. Encontré la alegría nuevamente. Y todo eso quiero agradecer a Dios y dejo mi vida, mi familia y todo en sí en sus manos, ¿no? Justamente decía Pastor Oxupar, ¿no? Cuando yo estaba con esa noticia mala que me dieron, supuestamente mala, ¿no? Justo ese jueves predicó Pastor Oxupar, o el domingo, ¿no? Yo el jueves traducía, decía que un hermano en Corea tenía cáncer y los médicos le habían dado 3 días de vida o 2 días de vida, ¿sí? Y a su familia le dijeron ya que alisten, porque ya él no va a pasar más. Y Pastor Oxupar va, se saca tiempo, dice, no, una hora nomás quisiera pasar por ahí, dice. Y va, le visita y se pregunta, Jesús, ¿qué haría en este lugar? Dice Pastor, ¿no? Viéndole al hermano, ¿qué haría? Entonces dice, Jesús predicaría, o le diría, vámonos, no, Jesús le predicaría, entonces empieza a predicarle, ¿no? Y se va después de predicarle, pastor, y pasa una semana y le llama el hermano, pastor, ya me dieron de alta, así, no hay nada, en mis exámenes salieron todo bien, no hay ningún cáncer, así, ¿no? Esa palabra fuertemente de pastor entró en mi corazón y se quedó. Entonces yo decía, solo es un pequeño hongo. Y ese hermano sanó, no sé si por la fe de pastor, aunque yo no tenga fe, pero los siervos tienen fe por mí, Jesús tiene fe por mí. Así. Entonces, así experimento en cada traducción, increíblemente Dios me habla al corazón, a través de Jonás, a través de la mujer que es repudiada, a través de todos sus hijos, ¿no? Dios me habla. Por eso a veces estoy tan cansada, 2 noches sí me dormí al traducir. Estaba yo traduciendo y me preparé bien. He empezado a estudiar el quechua, me compré el libro, ya lo leo mucho mejor que a un principio. Pero dormía yo en la traducción. Señor, así. Andaba durmiendo, así despertando. Entonces, mi hijo me decía, ¿no? Lo que pasa es que tú quieres hacer, tienes que dejar que Dios trabaje, que Dios te ayude. ¿Tú quién eres así? Realmente por una pequeña cosita el corazón se enaltece. Eso también puedo ver. Entonces constantemente yo tengo que pedir la misericordia de Dios para que me ayude a hacer la traducción, porque yo fácilmente puedo olvidar una palabra así, fácilmente puedo hacer entender otra cosa, no lo que el siervo realmente quiere decir o el mensaje que quiere dar así. Este tiempo así estoy, hermanos. Muchísimas gracias por escucharme. Sí, muchas gracias a la hermana. También está apoyando en el área de traducción en el idioma quechua, ¿sí? Como decía, ¿no? A veces escuchando, traduciendo, Dios nos permite, ¿no? Como recordar y escuchar la palabra del siervo de Dios, muy importante, ¿no? Y espero que también los hermanos se animen, ¿sí? A apoyar en esta área. Como pastor indicaba, estamos buscando también el área de traducción en guaraní, ¿sí? Aún no hay, ¿no? Pero aún así estamos buscando. Amén, hermanos. También quiero agradecer, ¿no? A los hermanos y también mandar un saludo a distancia a todos los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio Bolivia, ¿sí? Ellos siempre se están conectando, están escuchando, están siguiendo los cultos en diferentes comunidades. El anterior domingo escuchamos un testimonio, ¿no es cierto?, de una hermana de Chulumani, si más no recuerdo. Ella expresaba, ¿no?, que día a día escuchaba, sintonizaba, y muchas personas también como ella están escuchando, decía, ¿no? Entonces agradecemos a Dios también por esa parte, y también los hermanos que están conectados a través de las redes sociales, ¿sí? Agradecemos también a ellos y que Dios también pueda bendecir
y dar la sabiduría. Entonces, entre los hermanos, alguien más, hay 5 minutos más para compartir el testimonio. Sí, adelante. Después vamos a invitar al grupo, al coro Nueva Alegría. Entonces, adelante, hermana. Después del testimonio vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Buenas noches, hermanos. Bueno, de mucho tiempo también estoy saliendo a testificar, ¿no? Y este tiempo como Dios continuamente me empuja a buscarle. Y un día, no, pastor, me dijo para poder sacar la visa de Estados Unidos. Al principio no podía como creer y ni siquiera quería avanzar así, ¿no? Pero el pastor siempre me empujaba, ¿no?, a poder buscar a Dios en cada situación que haya así. Y también recordaba, ¿no?, una promesa en Génesis capítulo 22, versículo 8. Dice, ¿no? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Antes de viajar como misionera temporal, yo no tenía nada de dinero así para poder viajar. Pero siempre el pastor me decía, no, confía en Dios, Dios te va a dar así. Y recuerdo, ¿no?, que siempre yo lloraba así, no tengo así. Pero este tiempo también Dios me permitía, ¿no?, recordar ese tiempo, ¿no? Dios me había permitido viajar a Kenia. Entonces, ahora también, ¿no?, como yo decía, entonces Dios me va a dar así el dinero para poder sacar la visa así. Y empezaba a orar, ¿no? Y como siempre recordaba a Pastor Gregorio, él siempre me decía, no confíes en tu familia, en nadie así, solamente confía en Dios. Y de esa manera, ¿no?, igual este tiempo yo empecé a confiar así en Dios, 100% así. Aunque había días que miraba mucho la situación, pero continuamente escuchando la palabra yo podía ver, ¿no? Él no quería nada de mi obra así, ni un poquito así. Cuando yo intentaba hacer algo, como todo se paralizaba así. Y cuando empecé ya a avanzar para la visa, poco a poco, ¿no?, veía cómo Dios empezaba a hacer las cosas así. Nada yo podía hacer. Entonces, también me acordaba, ¿no?, de otra promesa que podemos ver en Isaías capítulo 48, versículo 17. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente y te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, como yo decía, no, Dios quiere que solo avance así, porque Él es el que está dirigiendo así. Y cada proceso yo podía ver, ¿no?, cómo Dios iba abriendo las puertas. Y también, ¿no?, cuando ya metí mis papeles para la embajada, entonces la entrevista era para febrero, justamente terminando el campamento de Argentina. Entonces decía, no, entonces yo no voy a poder viajar a Argentina, así, ¿no? Ese corazón tenía. Pero después, ¿no?, hablando con pastor, me decía, puedes adelantar o retrasar así. Y yo decía, adelantar así. Y empecé a revisar así, ¿no? Pero todo estaba lleno así. Y también la carta de CLF no me llegaba así, ¿no? Entonces, yo no tenía esperanza así. Como decía, ya, que sea la voluntad de Dios así, ¿no? Y después, de repente, no, me llegó la carta así. Y después de eso, una noche, revisando, había justo para el 11 de enero así. Entonces, yo sin pensar, ¿no?, cambié así. Pero tampoco alisté mis papeles, nada así, ¿no? Pero después también Dios igual me ayudaba a preparar todo.
Y cuando esta mañana, ¿no? Tenía miedo, pero algo que recordaba era que durante todo este proceso yo no he hecho nada así. Entonces yo no tengo que hacer nada ahora sí. Aún no depende de mí que me den la visa, así, ¿no? Solo depende de Dios, así pensaba. Y con esa certeza yo fui a la embajada, ¿no? Y de verdad, ¿no? Cuando estaba en la entrevista estaba muy nerviosa, así, de qué documentos me van a pedir, así. Pero nada me pidieron, así, solamente mi carta de invitación. Y también, ¿no? Una parte, como estaba nerviosa, no podía pensar bien, así, ¿qué voy a responder, así? Y me preguntó, ¿no? La conferencia donde vas a ir, ¿va a ser en inglés o en español? Y yo le respondí en inglés, debería haber dicho en inglés y en español, ¿no? Pero yo le dije en inglés y me dijo, ¿tú entiendes inglés? Y yo le dije sí. Y todo luego ya me empezó a preguntar en inglés. Entonces todo tenía que responderle en inglés, así. Y hasta ahí yo podía ver cómo Dios me ayudaba así para poderle responder así. Y después solo me miraba y me decía, ya, su visa ha sido aprobada, así. Entonces yo podía agradecer a Dios, así, ¿no? Realmente como todo era la voluntad de Dios, así. Nada como yo podía hacer. Por eso me siento agradecida, ¿no? Porque cada vez que yo recibo la guía o avanzo según la fe de los siervos, entonces puedo ver que es más fácil. Aún pareciera difícil, hay una situación, pero me siento feliz así, ¿no? Igual para la danza, yo puedo ver, ¿no? Yo veo que es difícil dirigir a los jóvenes, pero recibiendo la guía de pastor, entonces yo podía ver, ¿no? Cómo los jóvenes venían. Ni siquiera yo procuré para que ellos vengan así, como antes. Antes yo mucho, así como yo quería procurar, así. Yo quería procurar mucho así para que ellos vengan, para que sigan así, pero nada funcionaba. Pero una vez teniendo comunión con pastor, él decía, ¿no? Que nos arrepintamos de nuestro corazón así, a los maestros y a mí así, ¿no? Entonces, escuchando su corazón, decía, de verdad, yo quiero aprender a recibir la guía así, porque siempre yo pongo mi pensamiento, siempre pongo como, así tengo que hacer, así, ¿no? Y aún no sé cómo hacer las cosas, pero no pregunto así. Entonces este tiempo, ¿no? Dios así me enseñaba, ¿no? Tú no necesitas hacer nada, solamente recibir la guía, así. Recibir la guía, entonces yo tengo que hacer así, ¿no? Eso Dios me enseñaba este tiempo y agradezco mucho a Dios, ¿no? Porque muchos jóvenes están viniendo así, ¿no? Para preparar el campamento de danza, diré el campamento mundial. Entonces, también el 16, ¿no? Van a estar llegando de las otras ciudades así. Y de verdad yo solamente puedo agradecer a Dios, ¿no? Y también les pido oración, ¿no? Por los jóvenes, para que hay muchos jóvenes nuevos que recién primera vez están bailando, ¿no? Y les cuesta aprender. Entonces les pido una oración para ellos, así para que puedan aprender y a través de este preparativo para el campamento, ellos puedan conectar su corazón con la iglesia, con los siervos, así, ¿no? Porque antes de los ensayos siempre tenemos la reunión, ¿no? Entonces ellos pueden empezar con esperanza, así. Y aún llega el desánimo por no poder sacar un paso, pero yo veo, ¿no? Cómo entre ellos se pueden empujar así, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Yo puedo ver de verdad Dios, solamente Él quiere trabajar así. Y también en el campamento ellos puedan escuchar la palabra y volver con un corazón fortalecido y podamos servir juntos, ¿no? Aquí así en Bolivia, así, ¿no? Para que pueda crecer más la iglesia, más IYF, así. Eso quería testificar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar 2 alabanzas del himnario nuevo, de los himnos números 12, Gracias al Santo Calvario, y el himno número 21, al coro Nueva Alegría. Vamos a darles, por favor, fuertes aplausos.
me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario, todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador, al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Sí, gracias. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? A través de su siervo. Adelante, pastor.
Muy bueno es ser tonto ante Dios. ¿Sí? No es tonto era ante Dios. Por eso sufre en nuestra vida. Por eso demasiado sufre. Amén. ¿Por qué eso hablamos? Hemos leído la Biblia, no hemos leído, ¿no? Ya, primero vamos a buscar esta noche Números, el libro de Números, capítulo 21. Número de 21, capítulo 21, desde el versículo 4, voy a leer hasta 9. Ya, los hermanos que también están participando por Facebook, YouTube, por internet, recomiendo a todos los hermanos que participen por internet, mucho más mejor presencial, presencial. Presencial cuando participa aquí va a caer, ¿sabe ustedes qué va a caer? Espíritu Santo se cae. Pero en su casa escucha que se cae. ¿Qué se cae, sabe? Sueño se cae. Sueño. Sueño. Pero no se puede escuchar bien. Muchos en la casa, internet, eso también ayuda. Pero cuando en la iglesia escucha con los hermanos, es diferente. Leyendo la Biblia, Dios puso dentro de la iglesia. ¿Qué puso? Todo poder era poder. Aquí, por eso hay secreto. Aparentemente iglesia se ve frágil. Iglesia se ve malditos, problemáticos, carácter feo, tal vez, ¿no? Aquí, ahí se ve. Pero cuando entra dentro de la iglesia, diferente, hermanos. Si eso afuera nunca puede experimentar, yo también. Pero ahí entrando dentro de la iglesia, ahí puede ver. Amén. Ya, por eso los hermanos que participan en el internet, en Facebook, en YouTube, ¿sí? Mejores participar presencialmente. Y también escuchando, ¿no? Y los hermanos inviten también los miércoles. Como hablamos cada día 3 veces, sin olvidar. Come, ¿verdad? ¿No? 3 veces. Sí, cada día era cada día. Cuando olvida, suena. ¿Qué suena? ¿En dónde suena? Nuestra tripa dice. Suena, corro, suena. Tengo hambre, yo muero, entonces tiene que meter algo. Espiritualmente igual, hermano. Como una semana, domingo apenas. Luego domingo también viene, también algunos duerme. Entonces miércoles, domingo también, no hay mucho, pocos hermanos. Hablamos de reunión de los seminaristas. Dios nos ha dado un día es 24 horas. 24 horas ahí duerme, algunos 8 horas duermen, algunos 7 horas duermen, algunos 5 horas duermen. Cada persona diferente. ¿Cómo usa? Era 24 horas que Dios me ha dado, diferente era, depende de personas. Pero una vez pasa ese tiempo, jamás va a volver, hermano, ¿cierto? Jamás va a volver, ¿sí? Pues en ese tiempo, ¿cómo va a usar? Algunos para mí usa, para mí, pero algunos para Dios, para el evangelio usa. ¿Sí? Ese tiempo totalmente diferente, hermanos. Para mí usa, recordando que se queda solamente para mí usa. El pueblo de Israel, tiempo de desierto, ¿no? Entonces Dios, columna de fuego, columna de nube, guiando. Entonces cuando sube columna de nube, fuego, ¿qué hace? Los israelitas también se levanta. ¿Qué quiere decir? Desarma sus tiendas, que sea madrugada, sea noche. Se levanta y sigue la columna, ¿no? La guía de Dios. Después de salir, el pueblo de Israel, ese anterior lugar solamente se queda. ¿Qué se queda? ¿Sabe? ¿No sabe? Anterior lugar
solamente se queda. ¿Qué se queda? Huella de israelitas. ¿Qué huella? Lleno de excremento. Lleno de excremento. ¿Cierto, hermano? ¿Dónde entonces deja sus cosas? Después de comer. Eso nomás se queda. Luego completo se va. ¿Sí? Según la guía de Dios. Iguales. Nuestra vida, aunque aparentemente hermosa era todo el tiempo bonito, pero recordando como solamente ¿qué se queda? Solamente ¿qué se queda, hermanos? Huella de hombres. ¿Qué se queda? Excremento era. No hay, no se queda, era vivir para mí mismos. Maquillaje bonito, ropa bonita, rica comida, viaja, disfruta. Después, ¿qué se queda? Todo para mi cuerpo, el cuerpo. Luego, ¿qué hace? Necesidad de verdad, ¿no? Eso se queda, luego se va. 24 horas Dios nos da. ¿Cómo va a usar ese horario, ese tiempos? Algunos solamente eso nomás se queda, recordando. Pero algunos que Dios me acompañó, Dios me ha utilizado. Diferente era esas vidas. No sé si esta noche, ¿por qué? Desviando, ¿no? Sí, muy diferente. Números, ¿sí? Números. ¿Encontraron, hermanos? Capítulo 21, desde 4 hasta 9 voy a leer. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta el versículo 9 hemos leído. Estando acá en la iglesia, mi persona, todo el día me siento en mi oficina. De vez en cuando yo duermo. Duermo. Sí, ahí. Y lamentablemente mi ventana es transparente. Quería tapar de vez en cuando que no me vea. Todo el día aquí. ¿Y qué hago? Ese día mi ojo también parece está envejeciendo. Y todo el día hay computadora, luego WhatsApp, mensaje, luego hermanos vienen y compartir desde la mañana. Entonces prefiero en vez de visitar a la casa de hermano, mejor venir a la iglesia. Cuando visita a la casa de hermano, me invita mucho comida. A mí me gusta comida, soy comilón. Luego a mí me gusta también algunos hermanos y saluda. Luego adentro me da billete. A mí me gusta dinero, pasaje y da. Entonces, de vez en cuando yo pienso, cada día visitar mejor a la casa de hermano. Una casa, por ejemplo, 100 bolivianos o 50 bolivianos, 10 casas visitaría, ¿cuánto será? Así yo pienso. Soy muy carnal, ¿verdad, hermano? También yo necesito dinero, ¿verdad? ¿No? Necesito para comer, mis hijos, mi esposa. Pero visitando un viaje era largo. Aquí La Paz, hoy difícil, ¿no? Muchos autos.
Entonces, cuando visita la casa de hermano, solo en la mañana un hermano, en la tarde otro hermano. Entonces no puedo visitar, ¿no? Por eso mejor era venir a la iglesia. Entonces cada hora puedo compartir, una hora, después otra una hora, otra una hora, así. Compartimos más hermanos. Entonces todo el día aquí estando en la iglesia, de vez en cuando me da mucha vergüenza porque no conozco los hermanos, ¿no? Cómo vive, cómo está, sus situaciones. Entonces los seminarios me ayudan. Yo doy tarea, ese secreto. Yo doy y llamo seminarista, tengo fuerza en mi poder. Cuando no obedece bien, ayuno en una semana. Entonces tiembla. Broma es, hermanos. Llamando a los seminaristas, yo doy tarea. Ya usted tiene que visitar tal hermano. El seminario, usted tiene que visitar tal fulano, hermanos. Usted tiene que visitar esta casa. Este visita eso, este visita. Yo doy cada uno de seminarios, tarea era. Luego que me informe cómo está su vida, cómo está su corazón. Porque no puedo visitar todos, entonces yo doy tarea. Entonces de esa manera los seminarios me ayudan, ¿sí? Informando, yo puedo conocer o tal vez necesita orar para los hermanos. ¿Y por qué yo eso hago? Que da tarea, ¿verdad? ¿No? Tarea. Entonces los seminaristas desde 5 de la mañana empieza acá. Desde 5 de la mañana. Ejercicio. Después ejercicio, hora piadosa. Terminando hora piadosa, luego desayuno. Terminando desayuno, limpieza. Termina limpieza, reunión grupal tiene. Aquí los seminaristas aparte de su reunión, los voluntarios aparte de su reunión. ¿Sí? Cuando yo veo no cumple, yo exhorto, grito muy feo. Entonces no quiere escuchar de mí, tiene que reunirse. No sé la reunión que habla, no sé muy bien, ¿sí? Pero sí o sí debe cumplir el horario. Entonces hay reunión, conversa, luego desde 9 empieza clase de seminario. Luego en la tarde, después de almorzar, ¿qué hace? Salir evangelizar. En la tarde regresa, 5:30 cena. Luego, después de cenar, limpieza. Aquí cada uno tiene su sector. Un seminarista, baño. Un seminarista, grada. Un seminario, todo ya tiene sus sectores. Cuando veo su sector, está huele feo, sucio, entonces exhortamos también. Cuando yo era seminarista, era baño, era yo encargado de baño. No habla nombre, número habla, número 5, yo era número 5, parece un preso, ¿verdad? Número 5, sí, tú eres basurero. ¿Qué quiere decir? Encargado de basurero. Porque iglesia Gangnam, 7 pisos era, cada piso, ¿cuántos basureros tiene? Imagínese, ¿cuántos basureros? Chicos, grandes, desde baños. Entonces todos los pisos, muchos basureros, dentro de 30 minutos tiene que limpiar todo, ya botar al basurero, luego también dejar como limpios. Entonces tiene que correr. No corre, no alcanza el tiempo. Yo cuando estaba limpiando baños, tiene instrumentos, ¿no? Máquinas. Pero cuando no cumple horario, como flojo, ¿no? Hablando, delegado muy malo era. Siempre delegado muy malo. Quita, ¿qué quita? Instrumentos quita. Entonces, ¿cómo tiene que limpiar? Mano, metiendo en la taza del baño, limpiando. De vez en cuando olvida, era ese mano, ¿a dónde usó, cierto? Olvida, come, comida. Ay, dulce. Así, luego recuerda, ese mano usé, ¿a dónde? Taza, era taza. Entonces ahí trabajando, cada sector tiene acá. Ahí está, hasta la noche tiene. Fuera de esto tiene también, yo doy otra tarea a los seminaristas. Mi tarea, ¿qué es? Hermano, ¿sabe aquí a la iglesia? Que ocupe 24 horas de su tiempo, ocupe. Yo solo comiendo, eso nomás pienso. Ese seminario 24 horas ocupe. ¿Para qué?
para servir iglesia, el evangelio. Toda la manera, eso yo pienso. Alguien está durmiendo y tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces ya eso haga. Doy tarea. No haga exhorto muy fuerte. No solamente seminarista. ¿Quién? Los que viven en la iglesia, todo tiene. ¿Qué tiene, sabe, hermanos? Tarea tiene. Cada día yo llamo, confirmo. ¿Ya hizo? ¿No hizo? No hizo. Entonces exhortando, peleamos. Entonces cada uno ocupa, ¿sí? Doy tarea. Entonces como loco era, para cumplir mi tarea, ¿cierto? Tiene que ir allá a averiguar eso. Un día pastor habló, miraba a nosotros, luego hablaba. Así Bolivia también así hace. ¿Cuándo así hace? Pobrecito, miserable. Así ya, cuando se ve, ¿no? Entonces en ese momento, así hace en Corea, en Bolivia también. Pastor mirando a nosotros, mirando, pobrecito, dice, miserable. No podía entender. Luego comenzó a hablar. Cuando yo era empezando en mi iglesia, en el principio, no había comida. Nadie me daba, nadie me respetaba. ¿Sí? Además, contra mí hablaba. Muchos me hablaban sobre sectas, cómo no tiene pecados. Nadie me ayudaba. Aparte, yo no tenía comida. Tenía que buscar, comer. Tenía mucha hambre. Pasaje, ropa y zapatos, todos. Entonces, cada día yo tenía que levantarme madrugada. Hoy día no hay comida, Dios. Tengo que salir mi pasaje, Dios. A esta persona me perjudica mucho. Entonces, pastor, cada día, por necesidad, rodillaba, oraba. Orando a Dios, Dios responde, no responde. ¿Responde, no responde? Responde. Entonces, pastor, cada día rodillando, orando, encontró. Dios encontró, Dios eso me ayudó. Dios eso me escuchó. Dios eso me ayudó. Entonces, según la situación, estaba muy difícil, pero el corazón de pastor estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz? ¿Por qué estaba muy feliz? Porque cada día tiene que pedir a Dios, ¿no? Pidiendo a Dios, ¿Dios qué hace? Responde. Pide, responde. Yo necesito, Dios me cubre. Cada día en su vida tiene, ¿qué tiene? Dios Dios que me ayudó, Dios me acompañó, Dios me solucionó. Entonces, la vida de pastor, muchas situaciones, pero como superaba. Porque Dios ayudó, no ayudó. Ayudó. Entonces, acostumbrado. ¿Qué acostumbrado? Cuando falta, en vez de sufrir, Dios me va a dar. Dios me va a cubrir. Luego Dios cubrió. Alabando, estaba muy feliz, contento era. Cada día es feliz alabando a Dios. Pero mirando a los seminaristas, a nosotros, luego un día pastor dijo, sí, ¿por qué será? Porque él tiene ropa, tiene. Sus padres todo cubre, iglesia ahora grande, todo lleva transporte, era. Iglesia todo cubre. Entonces ellos no necesario. ¿Qué no necesario? No necesario rodillar a Dios, porque da. No hay pasaje, da. No hay ropa, hay un montón de ropas, y da. Entonces los seminaristas, aún físicamente, ya podemos tener ahora. Pero falta, ¿qué falta? No hay ese encuentro con Dios. Falta, no es necesario orar, rodillar. Entonces el pastor está explicando cómo todo el día, toda la vida así era.
Por eso mirando a nosotros y mirando, porque así, hermano, porque así, pobrecito era. Yo veo que usted es muy miserable, muy pobrecitos. Pero los seminaristas pobres, no, panzón salió así, gordo era. Todo el día pollo comimos. Nosotros, hermano, compra chicken y pollos, ropas, pasaje. Mirando su físico, gordo es así, gordo, altos. Luego celular, último modelo, laptop, todo tiene, seminaristas. Pero pastor mirando, no podía entender que pastor lleva el mundo del corazón, ¿verdad? ¿No? Muy diferentes. Luego pastor hablaba, yo veo ustedes, seminaristas, tienen mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Qué tiene, hermanos? Mucho tiempo. ¿Por qué mucho tiempo tiene el seminarista? Tiene mucho tiempo de dormir. Cada rato duerme. Cada rato. Que tiene mucho tiempo, era. Mucho tiempo tiene. Por eso duerme, dice. Luego también tiene mucho tiempo seminarista. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué estoy haciendo acá en el seminario? Mi compañero trabaja, gana sueldo, tiene autos. ¿Qué estoy haciendo acá? Soy pobre, miserable, limpiando. Ese pastor coreano solo y exhorta, ¿sí? No me reconoce. Luego seminarista, ¿qué piensa? Voy a salir a trabajar, mejor tal vez. Y eso piensa. Luego también, ¿qué hace? Cuando vienen situaciones, ¿sí? Triste pone su rostro, se nota, oscura. Diablo está, con diablo está conversando, se nota. Cara oscura, solito, solito. Ese seminarista creo que está conversando muy bien. ¿Con quién? Señor Satanás, así. Con Señor Satanás conversando muy bien. Se nota. Pastor dijo no entiendo ustedes, seminarista. Debería aprender en ese tiempo. Falta mucho era. ¿Cómo hay tiempo de dormir? Dice. ¿Cómo puede dormir? Mucho falta debe aprender. Luego, ¿cómo ustedes, sí, puede como conversando con las situaciones, pensamientos? Que tiene mucho tiempo, dice. Entonces, pastor, ¿cómo usa un día 24 horas? Cuando nosotros acercamos de la oficina de pastor, siempre cola está cola, hermanos. Siempre. Sigue atendiendo, sigue atiende. Entonces un día pastor dijo, yo también, viene, dice, viene. A mí visita, ¿quién visita? Rabia me visita, dice, rabia. No sé, señor Rabia, ¿cómo estará? No sé. Pero Rabia me visita, ¿sí? Sí, pastor Oxpac, sí, soy Rabia, quiero conversar con usted. No se ve ahora, no ve ahora, no tengo tiempo, vete, vaya. Entonces el señor Rabia se va, dice, disculpe. Estaba ocupado era. Luego algún día también golpea la puerta. Pastor, quiero conversar con usted. ¿Quién es usted? Soy la tristeza. Tristeza, Señor. No, ve, sí, no tengo tiempo, era ahora. Disculpe, Señor. Y se va. Pero los seminaristas, mucho tiempo tienen. Entonces, Señor Rabia viene. Señor seminarista, quiero conversar con usted. Amén, aleluya, entra a mi cuarto, conversamos. Lleno de rabia era, lleno de rabia. Luego también, ¿quién visita? Situación visita. Señor seminarista, quiero conversar con usted. ¿Qué situaciones? No tengo dinero, soy pobre. Hablamos, conversamos. Todo el día habla. ¿Qué habla? Soy pobre, soy inútil, no sirve nada, porque yo vivo así. Luego. El pastor nos enseñó 24 horas cómo debe vivir. ¿Cómo debe vivir? No hay tiempo era para conversar con rabia.
situaciones y pensamientos. Sirviendo el Evangelio o viviendo ocupado por el Evangelio, aunque viene la situación, ¿qué hace la situación? Mirando muy ocupado era, ¿cómo puede conversar? Muy ocupado, ¿sí? Mientras trabajando, sirviendo el Evangelio, sí, Señor, rabia viene, mira, muy ocupado era. Paradito, así, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a tener tiempo? Todo el día espera, Señor, rabia, esperando en vano. Ay, qué terrible ese hermano, ¿cierto? No, nunca tiene tiempo, se va. Luego mirando, fulano tiene mucho tiempo, ¿entiende? ¿Quién tiene tiempo? Hermana Daisy tiene mucho tiempo. Entonces así golpea, señora hermana, tiene mucho tiempo, si entraré, hablamos. Luego mucho pensamiento. El pastor nos enseñó. Entonces en la iglesia todo el día, ¿qué hago yo? ¿En qué manera? Y puedo dar tarea, era todo, mucha tarea aquí. Entre los seminarios, ¿quién no tiene tarea? Todo tiene, todo. ¿Sí? Hasta mis hijos también, mis hijos. Mi esposa da, era mucho fútbol, ballet, danza, todo evento. En la noche nunca molesta casi mis hijos. Roncando duerme chiquitito. Cuando ve su cama, acepta su pierna, su brazo, acepta. Muerto, casi muerto. O sea, los hermanos, y también, ¿sí? Ustedes tienen mucho tiempo, tiene mucho tiempo, va a visitar a su casa, a su corazón. ¿Qué va a visitar? ¿Por qué estoy triste? Ay, ¿por qué en mi vida no hay cambio? Parece que iglesia poco, ¿no? Comunista es muy fuerte. Ay, ¿por qué será así? ¿Hasta cuándo tengo que obedecer? ¿Hasta cuándo voy a negar? Luego ya acepta, recibe y pensamiento era. Sí, entonces mi tarea, ¿qué es, hermanos? Mi tarea, ¿qué sabe? Todo el día eso nomás pienso. ¿Qué tarea voy a dar? ¿Qué tarea voy a dar para que ocupe, cierto, no? Nunca va a descansar. Tal vez mirando a mí y quiere escapar, tal vez. Muchos escaparon. Pero mientras, ¿sí? Ocupándose por el Evangelio, por la iglesia, ¿sí? Esa vida mejor, yo creo, hermanos. Amén. Nadie amén dice. O mejor ocuparse de su carne. Mejor no ocuparse de la iglesia, ¿no? Del Evangelio, hermanos. Ay, y olvidamos, ¿no? Y quería compartir, pero olvidamos mientras hablando. ¿Qué era? Eso, ¿no? Ocuparse. Entonces también estamos buscando mejor lugares, ¿no? Agua termal, también. Y también aquí escuchando que hay buen lugar. ¿Cómo se llama? Potosí. Huayna Potosí. ¿Conoce Huayna Potosí? Aquí tiene nieve en la montaña, ¿no? Cerca de La Paz. Entonces un día escuché, ¿no? Entonces buen lugar es Huayna Potosí. ¿Por qué buen lugar? ¿Quién quiere subir arriba? Levante la mano. Hermana casada también. Hermano también quiere subir. Yo pensé que los hermanos mayores no quieren, ¿no? Entonces quería llevar a los jóvenes. Joven tiene mucha fuerza, energía, era. Todo el día por pie, hasta último, ¿no? Lugar llevar. Entonces mucha energía tiene, ¿verdad, no? Sí, subiendo, ¿qué se sentirá, hermanos? Por pie, caminando, subiendo. ¿Cómo se sentirá? Va a sufrir, va a arrepentirse. ¿Por qué yo vine aquí? Mejor era estar en la cama con novela, tele, así va a arrepentirse. Entonces llevar que sufra, sufrir. Luego, sí, toda la energía
ahí ya usar era usar. Luego llevando allá con aire libre, ¿no? Ahí y predicar el evangelio, la palabra de Dios. Escuchando también en Caranavi, ahí dice, ahí desde montaña y río, muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo dice bote? El bote o canoa, ¿no? Entonces ahí queremos llevar matrimonios casados. Entonces ahí agua sube, ¿cierto? ¿No? Entonces entre matrimonios y abrazando nunca va a soltar, ¿cierto? Si suelta va a morir, ¿cierto? Entonces ahí, luego ya un programa que también compartir la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? En muchos lugares queremos hacer. Agua termal también estamos buscando. Ese para tercera edad, ¿verdad? ¿No? Invitando todos hermanos tercera edad. ¿Le gusta, no? Agua termal. Sí. Cuando entra dentro de agua termal, luego sale, jovencito. Ay, sanando toda la enfermedad. Entonces, muchos hermanos de tercera edad queremos llevar. ¿Por qué queremos llevar allá? Que se siente feliz. Luego, corazón muy abierto, ahí ya tiene que meter, ¿qué tiene que meter? La palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces pensamos, solo comer, luego eso nomás pensamos, ¿cómo podemos hacer que escuche la palabra de Dios? Para que sirva el evangelio, los hermanos. ¿En qué manera los hermanos pueden venir a la iglesia, no? ¿Qué le parece? Por eso mi trabajo, eso es, ¿sí? Ocupar, ¿no? Los hermanos y por la iglesia, por el evangelio. Tal vez tiene mucho tiempo, ¿no? Me llame, me avise, pastor, yo tengo mucho tiempo, ¿sí? Me avise, yo voy a ayudarte, ¿sí? Que 24 horas, ¿sí? Puede ocuparse todo el día mirando, corriendo, ¿no? Ocupado, sudando. Luego en la noche, ¿cómo duerme? Como muerto, aunque se sacude, muerto. Sí, ahí va a vivir, ¿no? ¿Qué le parece, hermanos? ¿Bien? ¿Quiere experimentar? ¿Es bien o no es bien? Si tiene tiempo, me avise personalmente, ¿no? Las casadas también, a mi esposa. Mi esposa también mucha tarea tiene para las hermanas casadas. ¿Sí? Falta mucho, hermanos, en la iglesia. Esta noche hemos leído números, ¿verdad? ¿No? Sí, números leído. Entonces esa historia usted ya han escuchado, ¿verdad? ¿No? Pueblo de Israel, ¿sí? Salieron de Egipto. Entonces Moisés, el siervo de Dios, luego Dios está dirigiendo un camino. ¿Qué camino, hermanos? ¿En qué camino está dirigiendo a la tierra de Canaán? Claro, ya pasamos, ¿sí? Ya camino del Mar Rojo pasamos, luego camino de desiertos. Entonces ahí llevando por camino desierto no es cómodo. En el día mucho calor, en la noche muy frío. También no hay comida delicioso, en el desierto no hay. Entonces por esa situación los pueblos de Israel quejaron ¿contra quién? Sí, contra Dios y Moisés. Entonces quejando, hablando feo contra Dios, contra Moisés, Dios también se enojó, luego envió, ¿sí? Al pueblo de Israel. ¿Qué envió, hermanos? ¿Alguien está durmiendo? ¿Ya por qué duerme, sabe? Muy espiritual, hermano, responde muy bien. ¿Por qué duerme? Sí, claro, sí, aceptó, ¿no? El pensamiento. Porque en su corazón ya decidió soy digno de dormir. Que estoy muy cansado. Desde su corazón ya perdió. Sí, pastor nos dijo
Depende de nuestro corazón. Ahora estamos preparando viajar al campamento mundial, pero mirando la situación, algunos hermanos, desde su corazón ya abandonado. Creo que esta vez no dice. Una vez decide en el corazón, pierde, eso ya dirige a su vida, ese corazón. ¿Sí? No se puede. Entonces, ¿cómo va a vivir? Va a preparar, no va a viajar. Quedándome necesita comida, ¿no? Durante 4 días mi esposa no hay, ¿qué voy a comer? Luego eso va a preparar. Negativamente, todo de esa manera va. Depende de nuestro corazón, como sea situaciones, ¿no? Pero aún difícil, Dios va a ayudar. Luego yo puedo lograr. Aún difícil ya en mi corazón decide. ¿Sí? Entonces esta persona no va a abandonar, va a buscar. ¿Qué va a buscar? Manera va a buscar, sí o sí va a buscar. Pero una persona, no puedo, difícil, ya todo perdió esta persona. Ya aquí leyendo, por camino desierto, los pueblos de Israel quejaron, hablaron contra Dios a Moisés. Entonces Dios también se enojó contra el pueblo de Israel y envió, ¿qué envió, hermanos? ¿Qué envió? Serpiente ardientes. Entonces comenzó a morder. Esa serpiente tiene veneno muy fuerte. Comenzó a morir los pueblos de Israel. Ahí se arrepintieron, mirando, ¿no? Sí, llegaron sufrimientos, aflicciones, luego las muertes. Se arrepintieron. Por favor, sí, Moisés, rogando, por favor, ruegue a Dios. Nosotros cometimos pecado contra Dios, a usted. Rogando a Dios, ore por nosotros. Sí, luego el pueblo de Israel, ¿qué pidió, hermanos? ¿Qué quite, hermanos? Serpiente, quítela, para que no muerda, no sufra, no tenga dolor, aflicciones, no tenga miedo, ya quite los serpientes. Entonces Moisés, escuchando del pueblo de Israel, oró a Dios, rogando. Dios eliminó todos serpientes ardientes. ¿Ya Dios eliminó, hermanos? Ay, Dios malo, ¿sí? No escucha. Entonces, en vez de eliminar, Dios habló a Moisés. ¿Qué habló? Moisés desde ahora, hazlo, dice. ¿Qué hazlo? Un serpiente de bronce haciendo, levanta en el desierto alto. Luego todos los pueblos de Israel que mordido por serpiente, ¿qué haga? Ya aquí vamos a ver en el versículo cuando sale. Ya el versículo 8 tiene, hermanos. Ya el versículo 8 vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Entonces Dios quiere que levante, ¿no? Un serpiente de bronce. Por eso todos los que fue mordido de serpiente, como sea, ¿no? Punto de morir, está sufriendo, pero cuando mirando ese serpiente de bronce que se levantó, ¿qué sucederá, hermanos? ¿Qué sucederá? Vivirá. ¿Vivirá? ¿Qué quiere decir vivirá? Porque antes de mirar cómo estaba el pueblo de Israel, llorando, gritando, sufriendo, también alguien peleando. ¿Contra quién? La serpiente está peleando a alguien. Un pastor también explicaba, yo no sabía muy bien, cuando un serpiente muerde, lo que tiene veneno, ¿no? Cuando muerde, ¿cómo debe hacer? Un pastor explicaba eso, él como soldado. Donde fue mordido, rápido buscando, rompe, dice, rompe, como cruz. Luego, ¿qué hace? Su boca
como besando, ¿no? Chupando. Así chupando, ¿sí? Chupando para que el veneno salga. Pero eso cualquier persona no tiene que hacer. Chupando, ay, luego ya, más peligroso era. Pero eso debe hacer uno que sabe, ¿cierto? Chupando, escupiendo. Hay varias veces sacar el veneno. Ahí explicaba, era un pastor, sabía muy bien. Entonces, entonces los pueblos de Israel, como hablando, ¿verdad? ¿No? ¿Contra quién pelea? Serpiente. Entonces alguien escapando, alguien llorando, alguien triste, alguien como llegó pánico, no sabe cómo va a hacer. Luego alguien, ¿qué hace? Rompiendo cuchillo, luego ¿qué hace? Chupando. Así chupando a alguien. Entonces cada persona ya diferente ahora. Pero la Biblia dice, ¿qué hace? Mirando, ¿qué mirando? Serpiente de bronce que se levantó, ¿qué sucederá? Vivirá, vivirá. ¿Qué quiere decir vivirá, hermanos? Poco antes está sufriendo, poco antes está llorando, poco antes lleno de miedo, poco antes contra la serpiente pelea, chupando. Pero cuando al mirar serpiente de bronce, ¿qué sucederá? Vivirá. ¿Qué quiere decir? Los que lloraron no llorarán. Los que tienen miedo no tendrán miedo. Los que escapan no más escaparán, dice. ¿Entendieron bien? ¿Entendieron bien? Vivirán, ¿sí? Superan. ¿Sí? Superarán, ¿sí? Diferente. Vamos a leer, hermanos. Ese serpiente de bronce, ¿a quién está hablando? ¿A quién? Ese serpiente de bronce, ¿quién es? Jesucristo. ¿En qué parte sale? Ya buscamos, ¿no? ¿En qué libro sale? Ya, libro Antiguo Testamento, tal vez aquí no explica detalladamente, ¿no? ¿Cómo habla serpiente de bronce? Mirará, vivirá, ¿no? Pero ya San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, el versículo 14, 3:14. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya San Juan capítulo 3, el versículo 14, voy a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya aquí más claro, ¿verdad? ¿No? Ese serpiente de bronce que levantó en el tiempo de Moisés, en el desierto. Entonces la sombra de serpiente de bronce, ¿a quién está hablando, hermanos? ¿A quién está hablando? Porque aquí dice el Hijo del Hombre. ¿A quién está hablando? Jesucristo, era Jesucristo, Jesús. Entonces igualito que ese serpiente de bronce debe levantar Jesucristo. Sí, ¿verdad? ¿No? Jesucristo que murió en la cruz, que en la tierra no murió, ¿verdad? ¿No? Arriba murió, arriba, en la cruz Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí ese serpiente de bronce hablando a Jesucristo. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendieron todos, hermanos? Entonces también espiritualmente de material, las materiales que está escrito en la Biblia también tiene significado. Entonces ese bronce, ¿qué quiere decir el bronce, hermanos? ¿A quién dijo? Juicio, el juicio era juicio. ¿Qué quiere decir? Ya pagó, ¿verdad? ¿No? ¿Cuándo tiene deuda? Entonces ya pagó, entonces no hay más deuda, ¿verdad? Cuando cometió pecado, entonces el juez da sentencia, o 10 años de sentencia, o sí, $5,000 de multa, así da sentencia. Entonces cuando pagando todo, cumpliendo esa sentencia, esta persona ya no tiene más pecado, ¿verdad? No tiene más culpas.
Entonces aquí el bronce también, ¿qué quiere decir, hermanos? Hablaron bien, ¿no? Juicio era, juicio. Entonces en el tiempo de Moisés, los pueblos de Israel, ¿sí?, cometieron contra Dios, contra Moisés. Y ahí Dios envió serpientes. Entonces levantando ese serpiente de bronce, levantaron, ¿verdad? ¿No? Pero según la palabra de Dios, mirando ese arriba, serpiente de bronce, vivirá era. Antes de mirar arriba, como sea, si hablamos, ¿no? Ahora temblando, tiene miedo, alguien orinando, escapando, no sabemos. Alguien chupando el veneno de serpientes, llora, triste, angustia, como sea. Pero cuando al mirar arriba bronce de serpiente, ¿qué hará? Vivirá era, vivirá. ¿Qué quiere decir vivirá? Antes lloraban, ya no más llora. Antes, ¿sí?, tiene miedo, no más tiene miedos. Esa parte puede entender. ¿Por qué era? ¿Por qué mirando arriba eso va a suceder, hermanos? Como hablamos, ese material de bronce es juicio era. Juicio, ¿qué quiere decir? Ese serpiente recibió, ¿qué recibió? Juicio era, juicio. ¿Qué recibió? Serpiente ya muerto, muerto. Mirando arriba, serpiente, ¿se mueve o no se mueve? No se mueve arriba era. Solamente una chatarra era. Serpiente de bronce, ¿verdad? ¿No? Si recibió juicio de Dios, que murió era, ¿qué murió? Serpiente murió arriba mirando, ¿verdad, hermanos? Y murió era. Igualito nuestro Señor Jesucristo cuando se levantó en la cruz, recibió, ¿qué recibió? Juicio de nuestros pecados. Por eso mucha gente se siente, soy pecador, que yo cometí pecados, errores. Me acusa, me condena, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Mirando a mí mismos. Pero mirando arriba la muerte de Jesucristo, ahí, ¿qué terminó, hermanos? ¿Qué terminó? Mis pecados ya terminó era. Porque mirando arriba, ¿qué se ve, hermanos? Jesucristo murió por mis pecados. Ya pagó era. Ya recibimos juicio de nuestros todos pecados. Por eso cuando mirando arriba, ¿qué se ve, hermanos? Mire arriba, ¿qué se ve, hermano? ¿Qué se ve, hermano? ¿A cruz se ve Jesús? ¿O solo techo nomás se ve? Mirando arriba se ve Jesucristo que ya murió por mi pecado, hermanos. Ya recibió nuestros juicios de pecados. Por eso llega, ¿qué llega? Paz era paz. Tranquilidad. Ya liberó de nuestros pecados. Por el juicio era, por el juicio. Arriba ya recibió. Ya puede entender, hermanos, esa parte. Creo que varias veces han escuchado esa historia. Creo que todos entienden muy bien, hermanos. Entonces en esa noche, ¿qué quiero hablar, compartir con los hermanos, ustedes, hermanos? Igualito, hermanos. Aquí mirando Dios habló. Pueblo de Israel deseaba, elimine, quite serpientes. Pero Dios no quitó, no mató serpiente, ¿no? Dejó eras para que muerda, sigue muerda. Dejó, ¿verdad, no? ¿Sí? Luego Dios dio otra solución. ¿Qué solución era? Mirar arriba. Mirando arriba ya terminó era. ¿Sí? Recibió juicio. Ya terminó ese serpiente. Amén, hermanos. Ya no tiene valor, no influye más. Ese veneno de serpiente mirando arriba se mueve, no se mueve. No se mueve era. ¿Sí? Ya muerto serpiente. Cuando mirando arriba se mueve, no se mueve. Abajo serpiente, se mueve, no se mueve, se mueve. Entonces nuestro corazón se mueve, está vivo, me muerde, yo muero. Pero cuando mirando arriba serpiente, no se mueve, ya muerto. Recibió juicio, ¿verdad? ¿No? Diferencia grande. Cuando mira abajo a mí mismo, está vivo. ¿Qué está vivo?
¿Qué está vivo? Serpiente se mueve. Serpiente, ¿cómo se mueve? Así nomás mueve serpiente. ¿No han visto película? Abre boca, ¿cierto? ¿Qué sale? Sin lengua. Así, da miedo. Suena también. Suena, no tiembla. Sí. Pero cuando mirando arriba, no se mueve nada. Diferencia muy grande. Entonces, hermanos, una pregunta. En esa situación de serpiente corriendo, mordiendo, gritando, ¿quién puede mirar arriba? ¿Quién puede mirar arriba? ¿Quién puede mirar arriba? Todos escucharon, pueblo de Israel, todos escucharon. Los que fue mordido de serpiente, mirará arriba. Serpiente de bronce, vivirá. Escucharon todos. Pero ¿quién va a mirar? Eso es clave. ¿Quién va a mirar? Y eso era eso. Los que creen. Mirando Dios, según la palabra de Dios, vivirá. No va a llorar. No necesita chupar veneno. No necesita correr. No necesita sufrir. Los que creen van a mirar. Amén, hermano. Pero los que no creen, mirando arriba, ¿cómo va? ¿Cómo va a vivir? Mira, así un montón de serpiente. Luego mordió, ese veneno entró, ¿cómo va a vivir? Ya, alguien no creen, ¿cómo va a mirar arriba? Eso ya, ¿sí? Depende de la fe, la fe. Entonces, los que creen, ¿qué creen? En la palabra de Dios, en Dios que había dicho, Dios más poderoso. Aunque no puedo creer, no puedo entender, pero mirando arriba, va a sanar. ¿Qué va a sanar? Ese veneno va a desaparecer. Entonces imagínense, hermano, miles de serpientes vienen. Luego, ¿qué hace? Sigue chupando mi pierna. Sigue chupando mi pierna, miles de serpientes, pero uno que cree en Dios, ¿qué hará? Mirando me va a sanar, ¿cierto? Luego mirando, yo miserable, sigue más chupa mi sangre, no hay problema. Aquí mi dedo también ya muerde. Mira, me muerde. Ya, ¿qué hay diferencia, hermano? Es grande. Uno que cree en Dios, no solamente mirar, ¿verdad? ¿No? Aún llegará viles situaciones, serpientes, de ahí, tranquilo es, no pierde, Dios va a solucionar, Dios va a ayudar, pero los que no creen, no mirar, tampoco tener paz será, muchas aflicciones, sufrimientos, dolores, corriendo, ahí vive. Amén, hermanos. Yo vivo con mi esposa, años yo vivo. Con mi esposa viviendo cerca, algo podía descubrir. ¿Qué puedo descubrir? Usted matrimonio también vive, ¿no? Juntos, con su esposa, con su esposo viviendo, 1 año, 5, 10 años ya viviendo, ya puede descubrir. ¿Qué puede descubrir? Hermano Henry, ¿qué puede descubrir? ¿Qué costumbre es? O tal vez secreto. ¿Qué costumbre? Su secreto. El secreto no hable mejor, ¿sí? No mejor. Guarde secreto en su corazón nomás eso. Viviendo juntos, ve como habló hermano, su costumbre. ¿A qué no le gusta? ¿Qué gusta? ¿Sí? Cuando yo hago eso, sí o sí va a enojarse. Ya sabe. Yo hago esto, mi esposa se sentirá muy feliz. Sabemos.
Yo hago así, sí o sí mi esposa va a gritar, me va a arañar. ¿Sí? Sabe, eso sabe. O ya sabe, ¿verdad? ¿No? Los matrimonios, ¿sabe, no sabe? ¿Sabe, no sabe? ¿Sí? Cuando yo hago eso, sí o sí mi esposa va a enojarse. Sabe, ¿sí? Sabe. Porque han vivido años juntos. Sabe su costumbre, su carácter, qué comida le gusta. Cuando llueve, entonces qué comida. Cuando el sol muy claro, entonces qué comida. Cada día diferente, ¿verdad? ¿No? Cada día diferente. Ropa también. Mi esposa ese estilo le gusta. ¿Cierto, hermanos? Luego mi esposa no le gusta este estilo. Ese color de corbata odia tal vez, ¿no? Mi esposa. Entonces, quiere morir el marido, hágalo, lo que odia, ¿cierto? Eso. Entonces va a caer, ¿verdad? ¿No? ¿Qué va a caer? Sabe muy bien, chicos, porque ya eso descubrieron, entendieron, ¿no? Entonces ahora ¿qué es? Eso haga, sí o sí eso va a suceder. Aquí los hermanos viven en la iglesia conmigo, entonces ellos también saben mi carácter, ¿sí? Sabe, no sabe los seminaristas. A pastor, ¿quién no le gusta? Sabe. Pastor, ¿quién no le gusta? También sabe. Eso hace. Entonces, pastor, sí o sí me va a llamar. Sí o sí me va a llamar. Pastor, esa manera. Sabe, ya sabe. Entonces, ya no hace caso. Sí o sí. Ya se llama el celular. Tiembla, no quiero recibir. Ya sabe. ¿Por qué así reacciona? Ya vaya. Tú pregunta, pastor, tú pregunta. Así digo. ¿Y por qué así reacciona? Ya sabe ahora qué va a suceder, ¿verdad? ¿No? ¿Eso qué es, hermanos? Años han vivido, años han experimentado, ¿no? Se llama, eso es confianza. ¿Cómo se llama? Sí o sí, ¿qué va a suceder? Saber, confianza. ¿Entendieron, hermanos? Igual, hermanos, los hermanos acompañan a la iglesia. Los hermanos acompañan el evangelio, se da cuenta, Dios sí o sí va a ayudar. Dios 100% eso va a ayudar. 100% Dios no va a ayudar. Eso sabe, igualito que como matrimonio era. Años está viviendo. Ya conoce, ¿verdad, hermanos? ¿O no sabe? Sí, vamos a buscar. Usted tiene el libro Oseas. El libro de Oseas capítulo 6. El libro de Oseas capítulo 6, el versículo 3. ¿Encontraron, hermanos? El libro de Oseas capítulo 6, el versículo 3. ¿Encontraron? Aquí todavía no, aquí está, adelante pueden ver. ¿Sí? Oseas capítulo 6, el versículo 3. Ya, los hermanos pueden leer con gran voz juntos. Ya, ¿están listos? Ya, 1, 2 y 3. ¿Qué dice acá? Conoceremos. ¿Qué quiere decir? Muchos no conocen a Dios. No conocen el corazón de Dios. Por eso, alguien quiere confirmar conmigo que piensa, pastor, más cerca de Dios, más espirituales, así dice. Pero conociendo mi verdadero va a arrepentirse. Entonces viene luego, pastor, ¿eso voy a hacer o no voy a hacer? Pastor,
pastor, ¿eso es de corazón de Dios o no de corazón de Dios? Se confunde varios hermanos. Por eso viene confirmar, considera como pastor. Muchos hermanos no conocen, aún viene a la iglesia, lee la Biblia, pero no conoce. Por eso ya el libro de Oseas que dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conocer, otra vez, proseguir era. Conocer bien, ¿sí?, a nuestro Dios Jehová. Conociendo muy bien nuestros Jehová Dios. Después que dice, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Qué quiere decir? El alba, conoce hermanos, el alba. Cada mañana el alba se levanta, ¿verdad? ¿No? Sí, en su horario. Aunque poco diferente, ¿verdad? ¿No? Horario, pero cada mañana se levanta el alba, ¿verdad? ¿No? Por eso aquí dice, como el alba está dispuesta a su salida era. Ay, hoy día muy cansado. Entonces el sol, ay, voy a descansar. Luego no sale, porque hoy día muy cansado es. ¿No sale el sol? ¿Ah, sale? ¿Cómo sabe usted cómo todo el día sale el sol? ¿Cómo sabe? ¿Se ve? ¿Y cómo sabe todos los días sale el sol? De vez en cuando no se ve, ¿no? Oscuro era por la nube, ¿no? Creo que hoy día no salió sol, ¿verdad, no? Está oscuro, porque nublado, no se ve el sol, entonces no salió el sol, ¿verdad, no? Ah, salió. Ay, ¿cómo sabe, hermano? No se ve, ¿verdad? Nublado. No hay sol todavía, ¿no? Flojo el sol, creo que todavía. ¿Salió o no salió? Salió, hermano, salió. Tal vez por la nube no se ve, pero salió. Cuando no sale, grave problema este mundo. Salió. Por eso aquí conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén, hermanos. Sí, sí o sí era, sí o sí. Sí o sí conociendo como el alba dispuesta era, dispuesta. ¿Qué dispuesta? Su salida era. Muchas veces nosotros, ay, esta vez muy difícil, porque Dios no va a trabajar. Soy muy carnal, creo que Dios no va a trabajar conmigo. Que muchos hermanos no conocen muy bien. No conoce, dice, por eso conocemos y proseguimos. Proseguiendo en conocer a Jehová, vas a ver. ¿Qué vas a ver? Como el alba dispuesta su salida. Como la lluvia, aunque tardía, temprana, pero llega o no llega. Sí o sí llega. Amén, hermanos. Pero muchos hermanos hablan. Difícil. Creo que no va a ayudar. No se puede. Por eso, una vida, ¿qué vida es? Cuando vienen situaciones, esa situación me va a matar. Esas situaciones me va a hacer fracasar. Llorando, tristes, ¿sí? Luego muy incómodo, aflicciones, esa vida. Como pueblo de Israel, sigue corriendo, era. Mirando arriba, va a terminar, era. Pero en vez de mirar, creo que mirando arriba, ¿cómo Dios va a trabajar? No se puede, difícil. Yo sigue mirando a la tierra, a mí mismo. Mirando, no puedo, difícil. Soy ignorante, ¿sí? ¿Quién soy yo? Soy pobre, no puedo. ¿Yo qué hacer? Sufriendo, llorando, miedos. Luego ahí vive en la tierra.
pero esa noche hemos leído Números, ¿verdad? ¿No? Capítulo, ¿qué capítulo? 21 era. Dios habló. ¿Qué habló? Todos los que fue mordido de serpiente, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Mire. Hablando lo humano, perdón, como hemos leído San Juan capítulo 3, voy a leer, hermano, escuche. 15, San Juan capítulo 3, 15. Desde 14 voy a leer. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa serpiente de bronce es Jesucristo, hermanos, que ya pagó nuestros juicios de todos los pecados. Por eso los que miran arriba, entonces ahí va a ver descansar. Ya pagó nuestros todos pecados. Amén, hermanos. Debería morir mi persona, por eso tiembla. Yo cometí pecado, va a llegar el castigo. Yo tengo que morir, qué miedo, qué voy a hacer. Pero al mirar arriba, ya terminó, era tu juicio. Ya murió en vez de ustedes. ¿Quién murió? Jesús murió, era. Ya pagó tus pecados. Cuando ve, llega. ¿Qué llega? Ay, gracias. Esa maldición de mi pecado ya llegó. Ya pagó a través de la muerte de Jesús. Pero no solamente pecado. En nuestra vida, después de recibir la salvación, ¿qué llega, hermano? Miles situaciones, como serpiente se acerca. Luego muerte, sufre, llora, miedos. ¿Verdad, hermanos? Después de recibir la salvación, miles situaciones vienen, ataca, enemigo, enfermedades, situaciones, tantas cosas vienen. Cuando situación viene, ¿qué hace? Alguien llora, triste, no hay solución, ¿no? Ahí se hunde. Pero aquí versículo 15, ¿no? ¿Para qué? Todo aquel que en él cree, dice. ¿Qué dijo, hermanos? Todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién puede tener la vida eterna? ¿Quién puede tener la vida eterna? La paz, el agradecimiento. ¿Quién tiene? Aquí dice, cree. Esas situaciones, miraré a Jesús. Jesús va a solucionar. A esa deuda, a ese enemigo, yo no puedo, pero ¿quién? Mirando arriba a Jesús, va a solucionar, no va a solucionar. Creo que no va a solucionar. Aunque usted habla y cuando regresa a su casa, habla muy bien, pastor. ¿Cómo convenció a nosotros? Ya, todo aquel que cree, hermano. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Soy ignorante, es cierto, pero Jesús me va a dar sabiduría. Yo no puedo solucionar, pero Jesús me va a dar soluciones. Aunque yo no puedo convencer a esta persona, pero Jesús por medio de mi persona va a convencer. Creer era creer. Creer, ¿qué es, hermanos? Creer. Aunque hablamos muchas cosas, pero eso quería hablar. ¿Qué quería hablar? Todo aquel que en él creer era creer. Jesús no solamente pagó mis pecados, sino también toda mi vida que yo vivo en la tierra, que sucede, ¿no? Eso también Jesús puede solucionar. Pues desde ahora, tiene que borrar. ¿Qué borrar? Una palabra. ¿Qué borrar? ¿Qué palabra? Alguien, yo no sé, dice. Borrar esa palabra. ¿Qué borrar? Yo no sé. ¿Por qué no sabe? Jesús tampoco sabe.
Él tampoco sabe, por eso no me enseña. Yo no sé. Amén, hermanos. Orar era, ¿qué orar? Yo no sé orar. Entonces, ¿cómo debe hablar? Yo sé todos, hermano. Pastor, yo sé esto, yo voy a hacer. Pastor, eso yo sé. Amén, hermanos. Creo que no amén, muchos no amén, dice. Luego, Pastor Kim Gi-sung vino, ¿no? Esa palabra no tiene que usar. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? No puedo, esa palabra también. ¿Qué quiere decir? Dios tampoco puede. Eso está hablando. Es grave, es grave. Es grave. Yo no puedo, ¿qué quiere decir? Jesús tampoco puede. Es grave. Yo no puedo vencer el sueño, luego sigue duerme. Porque yo no puedo, soy carnal. Es muy peligroso, era engañado por Satanás, hermanos. Esa noche hablamos. Todo aquel que en él cree no se pierda, no puede perder. Va a tener la vida. Sí, esta noche hasta aquí compartimos. Entonces, antes de orar, hermano, anuncios. Entonces, nosotros estamos, ¿no?, orando para comprar un terreno de Achachicala. Dios mostró mejor lugar. Años buscamos desde anterior ministro de acá, La Paz. Pero Dios mostró un lugar muy amplio. Claro, el precio es muy elevado. Entonces estamos negociando con el dueño. En esta semana queremos reunirlos. Luego queremos negociar, ¿no?, que nos ayude. Entonces los hermanos también todos decidieron ofrenda decidida. Entonces todavía no han participado esa ofrenda decidida, primero por la fe, decidiendo. Ahí atrás en el alfolí tiene un papel, primeramente decidiendo puede hacer. Entonces, según nuestra decisión, nuestra fe, Dios también va a trabajar. Sí, creemos, ¿no? Esta noche hemos escuchado, ¿verdad? ¿No? Creemos nosotros. Dios va a ayudar. Esa parte también. Por eso los hermanos, y pido oraciones para comprar de ese terreno a Chachicala. También, y otro anuncio, ¿no? Estamos preparando, ¿no?, campamento mundial. Terminando atrás, antes de salir, tenemos, ¿no?, la mesa de inscripción. Entonces, y campamento mundial, aquí desde 3 al, aquí sale, ¿no?, campamento mundial de Colombia, ¿no?, desde 30 de enero hasta 2 de febrero. Luego, terminando de Colombia, va a empezar el campamento de Argentina desde 3 de febrero hasta 6 de febrero. Entonces, de Buenos Aires terminando, va a empezar desde 7 hasta 8 de febrero, Ushuaia, ¿no? Porque aquí no hay volante Ushuaia, pero concierto con coro gracias en Ushuaia. Ahí también va a llegar el pastor Loxpa coro gracias hasta Rabino, ¿sí? Rabino de Israel, ¿sí? Va a llegar. Entonces, los hermanos también, ¿sí?, orando pueden participar. También tenemos entrada, cubre, ¿no?, estadía, muy económico. Entonces, los hermanos, desde ahora, lo que hasta un monto que Dios permita poco a poco y pagando allá a la inscripción. Entonces, todavía hay tiempo, ¿no? Entonces, antes de realizar el campamento, todos pagarán. Amén, hermanos. ¿Ya usted todos decidieron viajar? ¿A dónde va a viajar? Colombia, ya levante la mano. Colombia. Colombia, sí, está bien. Sí, amén. Sí, Dios va a mirar a quién está levantando la mano. Dios, ¿quién no está levantando mano? ¿Quién así levantando mano? Dios todo va a mirar. Depende de. Entonces ya, ¿quién va a ir a Argentina, hermano? Levante la mano. Alto, alto. ¿Sí? Dios solo va a mirar su mano nomás. ¿Sí? Entonces Dios también va a trabajar. Los que no levantaron, va a estar en su casa nomás.
va a visitar a La Paz. Todos hermanos deciden, ¿sí? Esta noche, porque ese tiempo pasa, nunca va a regresar, ¿no? Todos decidiendo, Dios va a ayudar, hermanos. Yo también vi las situaciones venía, cada vez llegando, ay, creo que esta vez no, esta vez difícil. Pero nuevamente, ¿no? Escuchando la guía de siervo, la palabra de la iglesia, entonces nuevamente da, otra vez, sí, aún así, pero Dios va a ayudar. Hasta último momento, si ahí esperando Dios sí o sí va a trabajar, amén. Pero todos hermanos, en el día de campamento no debe estar en ese lugar. ¿En dónde debe estar? En Colombia o en Argentina, amén. Aquí solo guardia nomás, guardia nomás aquí quedándose. Sí, solamente pensando viajar, participar campamento nos da mucha esperanza. También cuando participa usted, no solo participe, solo participa tacaño y tacaño. Por lo menos uno invitando, ¿no? Que pueda escuchar el evangelio, participar invitando. Sí, por la fe, invitando, Dios también va a ayudar, hermanos. Entonces hay ese anuncio. ¿Anuncio hay más, hermanos? ¿Anuncio hay más? Aquí, sí, pantalla, ¿no? ¿Pueden ver? Sale pantalla. El Evangelio de San Juan, estudio bíblico con Pastor Ospan, ¿no? Entonces a través de Cristo TV transmitimos, ¿no? Los miércoles 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde. Pronto va a terminar, total 45 capítulos tenía, pero pronto va a acabar, ¿sí? Ya cumplió casi un año, hermanos. Entonces durante un año mucha gente escucharon. Por la ofrenda, por el apoyo de los hermanos, está sirviendo el Evangelio, toda parte de Bolivia escuchando. También otro anuncio, predicación dominical, los jueves, ¿no? 7:30, por Facebook, ¿no? YouTube, canal de Misión Bolivia, traducción en Aymara, Quechua también juntos. Aprovechen, hermanos, invitando a las personas que puedan escuchar. Sí, ahí también puede invitar. Luego, aquí en la iglesia, varios hermanos, ¿no? Pensamos que aunque queremos, ¿no? Predicar, servir, pero sin salud, ¿cómo va a predicar? Antes de predicar, me duele, yo muero, entonces, ¿cómo va? Por eso, la salud también es muy importante. Justo Dios permitió en nuestra iglesia muchos médicos, doctores, enfermeras. Por eso estamos programando revisión, era alta presión. También aquí se ve, ¿no? Que dice, muy difícil palabra, ¿no? Glucemia capilar, ¿sí? Medicación de oxígeno de sangre. Entonces eso va a prevenir, ¿no? Diabetes y también diferentes, ¿no? Enfermedades. Aunque no todo puede hacer, pero lo básico, ¿no? Aquí queremos. Estamos programando también los especialistas de los médicos, invitando tal como informaciones, ¿no? De diabetes, ¿no? Luego también de las mujeres, enfermedades, mujeres, de varones. Aquí queremos dar como tipo taller, conferencia. Entonces los hermanos y pueden escuchar, puede prevenir, ¿verdad? ¿No? Prevenir. En esa manera, sí, ayudando buena salud, podemos vivir para el Evangelio. Creo que todos ya anunciamos, ¿verdad, no, hermanos? Hoy día es el culto de oración. Entonces, primero voy a orar, luego 3 en 3 y podemos orar, ¿sí? Dios Padre, esa noche escuchamos el libro de Números. Pueblo de Israel, ¿verdad? Se quejaban también, decían contra Jehová, porque ese camino estaba muy difícil, muy caminos. Entonces ahí Dios también envió los serpientes ardientes. Ahí empezaron a arrepentirse, pidió, oró a Dios. Entonces Moisés orando, Dios respondió que levante un serpiente de bronce. Todos los que fue mordido de serpiente de ardientes, mirando arriba, vivirá, dice.
Antes de mirar, algunos llorando, sufriendo, lleno de miedos, quiere escapar. También alguien todavía tiene fuerza, por eso pelea contra serpientes. Pero finalmente todos van a morir. Pero gracias de Dios, todo aquel que cree en Él, cree, Dios va a ayudar. Jesús es más poderoso. Esa situación, para eso nada, confiando en Él, mirando, vivirá, dice. Terminará su dolor, su aflicción, su miedo, todos. Dios Padre, los hermanos, después de recibir la salvación, también viles situaciones vienen. Algunos pelean para vencer ese problema, esas situaciones, pero finalmente todos van a fracasar, porque cada vez vienen situaciones, problemas. Por eso Dios nos ha dado un regalo, un tesoro tan grande, creer en nuestro Señor Jesucristo. Jesús 100% va a vencer todas las situaciones, todos los enemigos, confiando en Él, con Él viviendo este mundo. Aún viene malos pensamientos, situaciones, superarán, vivirán, tendrán la vida eterna, la vida, felicidades. Esta noche todos los hermanos, creyendo en el Señor, nosotros viviremos para el Evangelio, para siempre. Esta noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, 3 en 3, así.